Muchas gracias, Andrés. Los chiquitines, si queréis, podéis ir saliendo. Y menos mal, porque si se quedaban tenía que quitar como 5 o 6 páginas de la predicación. Es broma, es broma. ¿Cómo se nota agosto, eh? Bueno, si ya has vuelto de vacaciones, lo siento muchísimo. Y si estás por irte, enhorabuena. A mediados de los años 2000 salió una serie por la televisión que se llamaba Me llamo Earl. No sé si alguno la recordáis, la habéis visto o no. Tenía una curiosa introducción la serie que voy a parafrasear porque decía una pequeña palabra malsonante y no quiero repetir la palabra malsonante. Decía algo así. ¿Han pensado alguna vez? Es que hablaba así con voz muy nasal. ¿Han pensado alguna vez en ese tío que solo comete malas acciones y se pregunta por qué su vida es un desastre? Pues así soy yo. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El karma. Así me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista de mis malas acciones y voy a enmendar todos los errores que he cometido en mi vida. Intento ser mejor persona. Me llamo Earl. Así era como rezaba la intro de aquel programa. Bueno, por frívolo que te pueda parecer, ¿vale? Y acepto de muy buen grado que no estés de acuerdo conmigo, ¿vale? El concepto de karma no penetró en el mundo occidental hasta que no salió esta serie y dijo eso. Sé que un concepto como el karma milenario en el mundo oriental parecería que la manera en la que tiene que llegar al mundo occidental es mucho más excelente, pero fue una serie de comedia de televisión la que, al menos en mi caso, introdujo el concepto de karma. Yo tenía un profesor de filosofía que se llamaba Paco. Paco era el típico profesor enrollado, Paco. Y Paco nos decía, si la gente no estudia filosofía, ¿cómo llega el existencialismo a la gente de a pie? Y nosotros nos quedábamos rayados pensando, y él nos decía, a través de la música, a través del cine y a través de la televisión. ¿Qué razón tenía Paco? Así es como llega la filosofía a la gente de la calle. Yo nunca antes había usado ese término y desde entonces en nuestra sociedad es algo habitual y común. Porque es simple y tiene sentido. Una relación de causa-efecto. Al final, si tú haces cosas buenas, te pasarán cosas buenas, y si tú haces cosas malas, te pasarán cosas malas. Es simple y tiene sentido, pero no es verdad. Este verano he estudiado la historia de José. He estado releyendo y estudiando la historia de José. Me impresiona pensar que esa historia está escrita hace 3.500 años. Cuando mis padres me hablan de algo de antes de ayer, a mí me parece que me están hablando de la época de las cavernas. Y son mis padres que tendrán 20 años más que yo. Imagínate una historia que tiene 3.500 años. Y me alucina pensar que de sus protagonistas surgió una nación que aún hoy en día, después de múltiples intentos de genocidio, ahí está, como prueba evidente de que esta historia sucedió y de que estas personas vivieron en realidad. No puedo hablaros en detalle de toda la historia de José, porque sería larguísimo y habría muchas cosas que decir. Así que he decidido centrarme en los 15 primeros versículos del capítulo 45. Este pasaje, los 15 primeros versículos del capítulo 45, son el clímax de esta historia, son el momento culminante que estás esperando cuando lo lees. Pero para que podamos entender bien lo que sucede ahí, y antes de leerlo, necesito resumirte algunas cosas que son importantes. Por favor, recuerda que es una historia con 3.500 años, ¿vale? Hay algunas diferencias culturales y de contexto que son absolutamente insalvables, que están muy lejos de nosotros y que nos cuesta entender. Así que seguramente hay cosas que no terminemos de entender de lo que sucede. José era el favorito de su padre. Su padre se llamaba Jacob, o también Israel, que así lo llama la Biblia. Jacob trabajó durante 7 años para Labán, su suegro, para conseguir a la mujer que amaba, Raquel. Y cuando llegó la hora de la verdad, su suegro le dio gato por liebre y le endosó a la pobre Lea, y se tuvo que casar con Lea, que llegó allí y dijo, pues nada, ya está, que soy yo. Así que Jacob tuvo que trabajar otros 7 años hasta que consiguió a Raquel. Pero no os penséis que Jacob se quedó quieto. Tuvo hijos con Lea, tuvo hijos con las siervas de Lea,
Tuvo hijos con las siervas de Raquel y ya por último tuvo hijos con la propia Raquel. Eso no está bien, ¿eh? Ni hoy ni entonces. El hecho de que algo salga en la Biblia no lo valida automáticamente como que sea algo bueno. De hecho, muchas de las cosas que vemos en la Biblia son la convivencia de Dios con situaciones sangrantes para Él, por amor a ti y por amor a mí. Esto me recuerda mucho a la parábola del hijo pródigo, ¿no? El hijo pródigo malgasta todo su dinero y avergüenza absolutamente al padre. En la cultura oriental en la que Jesús contó esta historia, pensar que ese hijo volvía a tener cabida en la familia era algo absolutamente impensable. Además, un hombre nunca debía enseñar sus piernas. ¡Qué vergüenza! Enseñar las pantorrillas. Y mucho menos correr. Los hombres honorables no corren, eso no se hace. Y os acordáis de cómo termina la parábola del hijo pródigo, ¿verdad? Corre hacia un hijo que no se lo merece, a cubrirlo de besos y abrazos, con las faldas remangadas enseñando las pantorrillas. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Y a veces tiene que convivir con situaciones tan sangrantes como las que por las que Jacob le hizo pasar. José es el primer hijo de Raquel, la esposa amada. Nace cuando Jacob ya es mayor y Jacob siente una predilección innegable por él. Al final es el hijo de la mujer a la que realmente amaba. Dice la Biblia que al ver sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos, lo aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. ¿Te ha pasado esto alguna vez? Tenerle tanta ojeriza a alguien que no eres capaz de hablarle pacíficamente, que es escucharlo y ya te hace que te salten los nervios. Bueno, un compañero de trabajo tuvo problemas con su primer hijo cuando nació el segundo. Sabéis que entre hermanos es muy habitual el tema de tener envidia unos de otros. Entonces su mujer estaba bastante preocupada y habló con una amiga suya que era psicóloga. Y le dijo, mira, es que estoy preocupado, el hijo mayor está llevando muy mal el nacimiento del segundo, ha ido para atrás en un montón de cosas, ha pasado esto y esto otro. Y la amiga psicóloga le dijo, imagínate que hoy llega tu marido a tu casa y aparece con otra mujer y te dice, hola, desde hoy en adelante esta también es mi mujer. La quiero exactamente igual que a ti, no te preocupes, no más que a ti, exactamente igual que a ti, y a mis ojos tiene exactamente los mismos derechos que puedas tener tú. ¿Cómo te sentirías? Claro, ayuda a entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo se siente un hijo cuando nace otro? Los celos son normales, pero ojo, porque los celos son dañinos y venenosos, ¿eh? Los celos entre hermanos han llegado a provocar guerras. Y los hermanos de José tenían muchos celos de José. José y sus sueños premonitorios no ayudaban en exceso, porque en ellos él siempre aparecía en posiciones de autoridad y ellos postrándose delante de él. Y además no solo paraban sus hermanos, también sus padres se postraban delante de él para desesperación de sus padres. Así que un día sus hermanos se ven en una situación en la que con total frialdad y maldad piensan, vamos a matarlo. Fuerte, ¿eh? Fuerte. Yo no sé si era muy diferente el mundo hace 3.500 años, pero matar a tu hermano, telita. Rubén, el hermano mayor, que parecía un poquito más sensato que los otros, dice, no, vamos a echarlo en una cisterna y vamos a dejar que muera. De hecho, lo que él pretende es que, lo que él argumenta es que no los maten con las propias manos por la maldición que eso pueda acarrear. Ya sabéis, aquello del karma. Pero Rubén lo que está pensando realmente es, voy a volver cuando mis hermanos se hayan ido y la cosa esté más calmada, lo saco de la cisterna y le salvo la vida. Pero no le da tiempo. Aparece una caravana de ismaelitas que están comerciando con Egipto y cuando los hermanos de José ven la caravana piensan, matarlo no, porque acarrea maldición, pero venderlo está bastante bien. Así que lo sacan y lo venden como si fuera un esclavo por 20 míseras piezas de plata. Cogen a su hermano y lo venden como esclavo por 20 piezas de plata. Vuelven a casa y pactan un cerrojazo sobre la idea de que solo encontraron su ropa manchada de sangre y se la entregan a su padre. Ellos no dicen nada más. Lo que he encontrado es su ropa manchada de sangre, para que su padre una el punto A con el punto B y diga, a mi hijo lo ha devorado una bestia y no voy a volver a ver nunca más a mi hijo. Su padre queda destrozado y sumido en una profunda depresión que le durará hasta casi el final de Génesis. Y ellos intentan continuar con sus vidas conviviendo con la culpa. José, llevado por aquella caravana, se enfrenta a situaciones muy, muy complicadas en su vida que además empeoran por momentos.
Cuando parece que las cosas están empezando a mejorar, siempre sucede algo en la vida de José que lo hunde todavía más en el barro. Pero ¿sabes una cosa? Por más barro que le caiga encima, la lluvia y el viento de las circunstancias siempre lo limpian y hacen que José, al final, vuelva a acabar brillando. Tanto es así que llega a convertirse en la segunda persona más poderosa del reino más poderoso de la tierra en ese momento, Egipto y su faraón. El empujón definitivo que le alza hasta ese puesto tiene que ver con un sueño que ha tenido el faraón, en el cual le son anunciados 7 años de muchísima abundancia, seguidos de 7 años de una escasez tal que va a hacer que se coman todo lo de los 7 años anteriores y que todos perezcan. Pasan los 7 años de abundancia, en los que José ha sido puesto como encargado para administrar los bienes del reino y conseguir con eso sobrevivir a los 7 años de carestía, y cuando van por el segundo año de escasez en toda la tierra, no solamente en Egipto, sino también en las regiones de alrededor, Jacob ve que tienen un problema y que en Egipto hay comida y decide mandar a sus 10 hijos para que vayan a Egipto a por comida. Deja a Benjamín consigo. Benjamín es el hijo pequeñito que tenía Jacob y que había nacido después de esta historia de José y que era hermano de madre también de José. Las circunstancias colocan a estos hermanos fratricidas, postrados delante de José, tal y como anticipaban los sueños que José tenía, solo que ellos no son capaces de reconocer que el que tienen delante es José. No pueden, probablemente por la posición a la que ha llegado, impensable, si piensas que tú lo vendiste como esclavo, probablemente también por el hecho de que José, al ser un gobernador, iría maquillado como iban los egipcios, ¿sabéis? Con la rayita esa de por aquí. Y luego porque por alguna extraña razón no, José quiere mantener cierta distancia con ellos y no les habla en hebreo, les habla a través de un intérprete y manteniendo las distancias. José entonces prueba a sus hermanos de extrañas maneras, utiliza unos métodos un pelín raros. Al final consigue que tengan que llevar también a Benjamín y en la última de las pruebas les ponen una tesitura enormemente desfavorable. Después de esa última prueba queda claro que son ladrones, que son mentirosos y que son traidores. Y están a merced de un hombre extraño que parece un poquito bipolar y piensan, si el karma es cierto, ya me puedo dar por muerto. Judá se salta el protocolo muy peligrosamente y hace un alegato final. Y tras ese alegato final que hace Judá es que llega el texto que vamos a leer ahora sí, Génesis 45, a partir del versículo 1. Yo voy a leer en Reina Valera revisada del 95, lo digo por si es un pelín diferente a la que tú estés leyendo. Dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban a su lado, y clamó, «¡Haced salir de mi presencia a todos!». Así que no quedó nadie cuando José se dio a conocer a sus hermanos. Entonces se echó a llorar a gritos. Lo oyeron los egipcios y lo oyó también la casa del faraón. José ha tragado muchas lágrimas, en pasajes anteriores se ha visto cómo José ha tenido que tragar muchas lágrimas, pero el discurso de Judá lo ha terminado de romper. Ha tocado la fibra sensible, ha rascado en el lugar secreto, en el lugar prohibido. Y José, ya no aguanta más. Esto ha despertado demasiados sentimientos en él. Así que hace que salga todo el mundo porque necesita llorar a gritos. Y se pone a llorar a gritos. Lo cual debió aumentar todavía más el desconcierto de sus hermanos, que si ya pensaban que este tío era un poco bipolar y raro, ahora de repente le ves llorando a gritos y tienes que quedarte como diciendo, mira, no sé qué es lo siguiente que va a pasar, pero es que no creo que nadie en el mundo pueda saberlo. Entonces llega el versículo 3, que desvela el misterio. Y dijo José a sus hermanos, yo soy José. ¿Vive aún mi padre? Sus hermanos no pudieron responderle porque estaban turbados delante de él. Los hermanos están turbados y se han quedado sin palabras. Resulta que este extraño hombre dice ser José. Aquel hermano al que vendieron, al que trataron tan absolutamente mal, resulta que es delante de quien ahora están a merced.
¿qué va a pasar ahora? Y en décimas de segundo, como si te atravesara un rayo, de repente un montonazo de recuerdos te vienen a la mente y tu culpa queda evidenciada delante de tus ojos. Y dices, ¿y ahora? Si cuando haces cosas buenas te van a pasar cosas buenas, ¿qué te va a pasar cuando haces cosas malas? ¿Qué les queda esperar a estos hombres de su hermano José? José ha preguntado si vive aún su padre. Es curiosa la pregunta porque capítulos anteriores ya les ha estado interrogando y al interrogarles ha descubierto que sí, que su padre vive. Entonces, una de dos. O José no se creía la palabra de sus hermanos y por eso les pregunta una segunda vez, ahora desde la posición de hijo, o esa pregunta tiene algún tipo de matiz extraño que los 3.500 años hacen que nosotros no podamos entender bien. Me inclino a pensar eso segundo. Lo malo es que no te puedo dar ninguna explicación de por qué José está preguntando eso. Sigue en el 4. Pero José les dijo, acercaos ahora a mí. Sí, acércate, sí, claro. Justo lo que más querían hacer en ese momento sus hermanos, lo primero era acercarse a José. Estarían mirando las puertas y diciendo, ¿por dónde se sale de aquí? Y José les dice, acercaos, acercaos. Ellos se acercaron y él les dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis a los egipcios. Ahora pues no os entristezcáis ni os pese haberme vendido acá, porque para salvar vidas me envió Dios delante de vosotros. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra y aún quedan 5 años en los cuales no habrá arada ni siega. Dios me envió delante de vosotros para que podáis sobrevivir sobre la tierra, para daros vida por medio de una gran liberación. Así pues, no me enviasteis aquí vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre del faraón, por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra de Egipto. Daos prisa, id a mi padre y decidle, así dice tu hijo José, Dios me ha puesto por señor de todo Egipto, ven a mí, no te detengas. Habitarás en la tierra de Gosén, y estarás cerca de mí, tú, tus hijos y los hijos de tus hijos, tus ganados y tus vacas y todo lo que tienes. Allí te alimentaré, pues aún quedan 5 años de hambre, para que no perezcas de pobreza, tú, tu casa y todo lo que tienes. Vuestros ojos ven, y también los ojos de mi hermano Benjamín, que mi boca os habla. Este es un poquito raro, pero si hasta ahora había estado utilizando un intérprete y de repente se pone a hablar en un perfecto hebreo con su propia boca, les está como diciendo, ¿queréis una prueba? No me estáis escuchando, no estáis viendo que soy yo mismo quien os lo dice. Haréis pues saber a mi padre toda mi gloria en Egipto y todo lo que habéis visto. Daos prisa y traed a mi padre acá. José se echó sobre el cuello de su hermano Benjamín y lloró. También Benjamín lloró sobre su cuello. Luego besó a todos sus hermanos y lloró sobre ellos. Después de esto, sus hermanos hablaron con él. Qué bonito. Qué momento más especial y más emotivo. El momento que ellos habían estado temiendo durante toda su vida, de repente aparece delante de sus ojos y en lugar de recibir el castigo que merecen, no lo reciben, porque José decide absorber él todo el daño. Para que haya perdón, alguien tiene que absorber todo el daño. Y si no, no hay perdón. Y esa es precisamente la llave de la vida en toda esta historia, que José decide absorber todo el daño para poder perdonar a sus hermanos y salvarlos. José ha roto con la ley de causa y efecto. José, contra todo pronóstico, ha decidido perdonar, ha decidido salvar y ha decidido volver a amar a sus hermanos. ¿Qué le ha pasado a José? ¿Qué clase de misterio extraño ha sucedido en su corazón para que él haya llegado a algo como esto? Bueno, seguramente si le hubiéramos preguntado a José cuando estaba dentro de la cisterna, escuchando a sus hermanos discutir sobre si lo mataban con sus propias manos o qué hacían, pues, hombre, no creo que en aquel momento él estuviese muy por la labor de perdonar, ¿verdad? Si cuando los ismaelitas se lo llevaban esclavo para venderlo en Egipto y él sintió que el futuro se volvía negro y aterrador, tampoco creo que en José hubiese un espíritu perdonador. Acusado injustamente, como sucedió, y en la cárcel, seguramente su prioridad tampoco fuera perdonar. Más bien me lo imagino pensando, ¡hala, otra más! ¿Por qué Dios?
¿Por qué? ¿Por qué siempre a mí? ¿Por qué si yo no paro de intentar hacer las cosas bien, la situación tiene que ser siempre tan complicada? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? La obra de Dios en los corazones de sus hijos tiene su ritmo, ¿verdad? El ritmo de la naturaleza es muy distinto al ritmo de los hombres. El viento y el agua erosionan rocas, pero en mucho tiempo. Los árboles tienen sus periodos de vida y a veces son de miles de años, y a nosotros nos cuesta entender eso. Para Dios no. Para Dios los tiempos son muy diferentes que para nosotros. A nosotros nos gusta lo instantáneo, lo automático, lo inmediato. Pero Dios a veces es muy paciente a la hora de trabajar en el corazón de las personas. A veces lo hace como la erosión y a veces es rápido como un rayo, porque los rayos también los creó Dios, ¿verdad? Aun cuando José empezó a prosperar en Egipto, y lo que voy a decir ahora es mi opinión, solo mi opinión y nada más que mi opinión, ¿vale? En su corazón lo que yo entiendo que pasó es que surgió una lucha. ¿En qué me baso? Bueno, me baso básicamente en dos cosas. La primera está en el capítulo 41, versículo 51, no hace falta que lo busquéis, yo os lo voy a leer, y tiene que ver con el nombre que pone a su primer hijo. Dice así: llamó José al primogénito Manasés, porque dijo: Dios me hizo olvidar todos mis sufrimientos y a toda la casa de mi padre. Da la sensación de que para José la sanidad de todo aquello consiste en superar su pasado, apartarlo a un lado y ser capaz de vivir como si eso nunca hubiera existido. Eso es lo que a mí me da a entender ese nombre de Manasés. La segunda está bastante relacionada con esta. José se ha convertido en un hombre extremadamente poderoso. No nos hacemos a la idea de lo que era esta potencia del mundo antiguo y lo que era el puesto de José. Si esto era así y tenía tanto poder, ¿por qué nunca decidió intentar reencontrarse con su padre? Que no estaba tan lejos, que no estaba tan lejos. Tal vez lo daba por muerto y pensaba: un reencuentro con mis hermanos es lo último que yo quiero vivir en la vida. O tal vez, y es mi opinión, había renunciado a un pasado extremadamente doloroso, tanto que no quería ni hablar de él y prefería pasar página y continuar adelante. Pero de repente, un día sus hermanos reaparecen en la escena. Y la manera en la que José trata a sus hermanos es bastante extraña. Si lo lees con detalle, lo verás. Verás que los trata con distancia, que los trata con aspereza y que, les somete a una serie de pruebas bastante extrañas. Muchos de los estudiosos de las Escrituras, y supongo que ellos tendrán razón, lo que ven es un cuidado plan por parte de José, que parece estar probando a sus hermanos para comprobar si realmente algo ha cambiado en ellos. Yo, insisto en que solo es mi opinión, tengo la sensación de que José está luchando consigo mismo y está luchando con lo que está sucediendo. Toda la situación está despertando muchísimos fantasmas del pasado y por eso son varias las ocasiones en las que no aguanta más y se tiene que esconder para llorar. Pero en algún momento algo hace clic en el interior de José. Algo cambia en el interior de José, en su corazón, y él empieza a entender la profundidad de lo que aquí está pasando, de lo que ha sucedido. Empieza a mirar toda la historia desde una perspectiva diferente. Si Dios no le hubiese llevado a Egipto a través de circunstancias tan extrañas, él nunca habría escuchado el sueño de Faraón. Si él nunca hubiera escuchado el sueño de Faraón, él nunca habría recibido la interpretación de Dios del sueño de Faraón. Si eso no hubiera sucedido, a los 7 años de abundancia con derroche, le habrían seguido 7 años de un hambre tal que muchísima gente habría muerto sobre la faz de la tierra. Gracias a todas las cosas que han pasado, José pudo salvar vidas de egipcios y vidas de todas las personas que vivían alrededor. ¿Qué habría sido de su padre, de sus hermanos, incluso de él mismo, si todo esto no hubiera sucedido? Que habrían perecido de hambre en Canaán, que no habrían sobrevivido. Como sí, yo he tenido que venir aquí, pero gracias a que yo he venido aquí, mi padre y mis hermanos pueden llegar a salvar la vida. Y sobre todo y por encima de todo, con ellos habría perecido la promesa. Dios había prometido a Abraham bendecir a todas las familias de la tierra mediante su descendencia. Estos hombres, buenos o malos, estos hombres, como cualquiera, son su descendencia. Son la descendencia prometida. Y la línea mesiánica tiene que sobrevivir a toda costa. Porque, ¿sabéis? Todos vamos a morir algún día, todos.
Ninguno nos vamos a librar. Antes o después todos vamos a acabar falleciendo. Pero en este momento lo que estaba sucediendo era la única oportunidad para todos aquellos que queremos ser salvados de nosotros mismos y recuperar nuestra vida junto a Dios una vez que hayamos perdido esta, nuestra única esperanza. Y probablemente José pensaba en todo esto y le daba una perspectiva diferente. Dice el versículo 10, y es curioso, dice, habitarás en la tierra de Gosén. Esto es un plan perfectamente urdido y trazado por José, no es una improvisación que hace de repente en la charla con sus hermanos. Gosén está situado en el delta del Nilo, en una zona extremadamente fértil. Además le está diciendo a lo que se va a dedicar. Dice, te vas a dedicar a la ganadería. Y sabía bien lo que hacía. Estaba lo suficientemente cerca como para tenerlos allí y poder salvar su vida, pero a la vez estaba lo suficientemente lejos y en un oficio bastante desprestigiado por los egipcios para que los egipcios no se metieran demasiado con ellos y ellos pudieran mantener su modo de vida santo. Y cuando digo santo, me refiero a apartado por Dios, dado por Dios, para que ellos sean un pueblo especial que pueda hacer llegar la promesa al resto de los seres humanos, como fue la intención que siempre Dios tuvo. Bueno, Dios había trabajado en el corazón de José. Pero sabes, aunque Dios intente trabajar en tu corazón, Dios no anula tu libertad. Y si tú quieres que Dios trabaje en tu corazón, tú también tienes que dejar que Dios trabaje en tu corazón. José había dejado que Dios trabajara en su corazón y se había rendido para permitírselo. La sorpresa que se lleva José en el capítulo inmediatamente anterior es que no era el único corazón en el que Dios había trabajado. Los hermanos de José le odiaban con todas sus fuerzas e hicieron algo terrible que en ningún caso tiene justificación, de ningún tipo. Tras ello mienten e intentan vivir la vida como si nunca hubiera pasado nada. Pero la culpa te quema los huesos por dentro. La culpa te corroe por dentro. Y vives aterrado pensando que tarde o temprano vas a pagar por el mal que realizaste. Dice el 42:21, pero se decían el uno al otro, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha sobrevenido sobre nosotros esta angustia. La justicia les acusaba. Se acordaban de los gritos de su hermano y de cómo no tuvieron compasión de él y no le hicieron caso. Y pensaban, la justicia me persigue y me va a coger. Rubén les decía, no os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Típico te lo dije, ¿eh? No os hablé yo y dije, no pequéis contra el joven. Pero no me escuchasteis, por eso ahora se nos demanda su sangre. Creen con buena lógica haber condenado a muerte a su propio hermano. Pero también han visto cómo su padre moría de pena en vida, cómo se sumía en una gran depresión y cómo le destrozaban el corazón. Ahora han perdido a otro hermano, a Simeón, que se ha quedado preso en Egipto y saben que si quieren liberarlo no tienen más remedio que llevar a Benjamín. Pero les preocupa llevar a Benjamín, porque el gobernador de Egipto, como ya hemos dicho, es un poquito bipolar y en todo esto están sucediendo cosas muy extrañas, detrás de las cuales parece estar la mano del mismísimo Dios. Y temen perder también a Benjamín. Cuando la copa es hallada, y perdona porque a lo mejor estoy contando detalles que desconoces, y si es así te invito a leer la historia de José y a disfrutarla este verano, cuando la copa es hallada en el costal de Benjamín, todo se desmorona. Y entonces Judá dice, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Dios ha hallado la maldad de tus siervos. Ellos están pensando que la copa está en el costal de Benjamín porque Dios ha dicho, hasta aquí, ahora ha llegado el momento en el que voy a castigaros. Y derrama su corazón en uno de los discursos de confesión más honestos y más sinceros de la historia. Y pide algo rarísimo. Pide ser él quien pague el precio por amor a su padre y ahora sí, por amor a su hermano favorito, aunque el favorito no sea precisamente él. Judá y sus hermanos reciben una gracia que no se esperan. Reciben una gracia que no esperan recibir. De hecho, y te hago un poquito de spoiler, van a quedarse con la mosca detrás de la oreja toda su vida. Y en el momento en el que Jacob muere, ellos piensan, ahora es cuando José de verdad nos va a dar lo que nos merecíamos. Cosa que también te hago spoiler, nunca jamás llega a pasar. De hecho, lo que hay es una reconciliación preciosa, otra vez en el capítulo 50.
Judá y sus hermanos reciben una gracia que no esperan y José descubre a unos hermanos honestamente arrepentidos a los que es mucho más sencillo perdonar. Por eso se rompe y por eso llora a gritos. Por eso los abraza y por eso llora sobre ellos, restaurando la relación de hermanos al punto en el que siempre debería haber estado. Es curioso, el libro de Génesis comienza con la discusión de dos hermanos, Caín y Abel, en la cual Caín mata a Abel. Si continúas hacia adelante, la discusión de hermanos se van a Ismael e Isaac, ¿verdad? De hecho, esa discusión en naciones sigue viva, todavía a día de hoy. Y los hijos de Isaac, Esaú y Jacob, que os voy a contar. Si lees la historia de Jacob, es todo el rato Esaú contra Jacob, Jacob contra Esaú, intentando robarle la primogenitura y absolutamente enfrentados el uno con el otro. Y eso también es lo que sucede con José y sus hermanos, que vienen de Jacob y al final son más de lo mismo, carne de su carne, sangre de su sangre. Esos somos los seres humanos y esas son nuestras relaciones naturales si Dios no derrama su gracia sobre nosotros. Si su perdón no nos transforma a nosotros en primer lugar, y esa transformación es la que nos lleva a poder perdonar a los demás. Porque, ¿sabes? Dios no perdona a buenos que se lo merecen. Dios no está perdonando a personas buenas, justas, que se lo merecen, sino a culpables que no se lo merecen en absoluto, a personas absolutamente indignas de ese perdón, a fratricidas que estaban dispuestos a matar a su propio hermano. Y además no para ahí, Dios no solamente te perdona, te concede el privilegio de la transformación, de coger tu corazón, de coger los pedazos rotos, como en la obra de Banksy, como nos decía Andrés, y hacerte de nuevo, y volverte a criar de una manera totalmente diferente. Hay muchísimas similitudes entre la vida de José y la vida de Jesús, muchísimas, múltiples. Hay algunas que son muy rebuscadas, pero hay otras que, desde mi opinión, son bastante claras e innegables. Tal vez en alguna ocasión hayas escuchado mencionar al interpretar la Biblia que algo es un tipo. No sé si lo has escuchado alguna vez. Un tipo es un ejemplo preparado y diseñado por Dios para prefigurar algo futuro, lo cual refuerza y mucho la idea de que las Escrituras realmente son inspiradas por Dios. ¿Cómo iba a saber alguien que estaba anunciando a alguien con sus propios hechos 1500 años antes de que aquello sucediera? Hay muchos tipos en el Antiguo Testamento que prefiguran la obra de Jesús. Hace algunos años estuvimos estudiando el libro de Isaías. No sé si ya os acordáis o no. No fue todo el libro de Isaías, sino pasajes concretos en los que se hablaba acerca de Jesús, acerca del Mesías. Y entonces Jorge Saguar apuntó en una predicación a una idea bastante compleja, pero a la vez fascinante. La idea era que Jesús, en su proceso de maduración como ser humano, tuvo que descubrir quién era Él y cuál era su propósito. Y aquello le vino leyendo las propias Escrituras y entendiendo que las Escrituras estaban hablando de Él. Si es así, y yo creo absolutamente que eso es así, me pregunto, ¿qué sintió Jesús cuando leyó esta misma historia de José? ¿Qué pensaría él cuando estaba leyendo esta historia? Bueno, quiero creer o creo que seguramente a Jesús le impactaron dos cosas. La primera de ellas tiene que ver con su tatarabuelo Judá. No sé cuántos tatara tiene que haber en 1500 años. Su tatarabuelo Judá. Pensar en cómo Dios transformó su vida y en cómo, pese a muchos y muy profundos errores cometidos, cuando llegó el momento decisivo, Judá no dudó en ofrecerse en el lugar de Benjamín por amor a su padre. Lo has entendido, ¿verdad? Judá no dudó en entregarse en el lugar de Benjamín por amor a su padre. Y tal vez, y por supuesto que solo tal vez, oraba diciendo: Padre, yo te amo con todo mi corazón, con toda mi alma y con toda mi mente. Algo que ningún ser humano ha sido capaz de hacer, pero que Jesús sí que fue capaz de hacer. Y dijo: si tú quieres que yo me entregue en el lugar de tu Benjamín, en el lugar del niño de tus ojos, yo no voy a dudar en hacerlo. Y te voy a decir una cosa, tú eres el Benjamín de Dios. La otra es obviamente relativa a José. Qué tremendamente dolorosa es la traición de alguien que te quiere. Y qué tremendamente es dolorosa la traición de tus propios hermanos. Qué injusta, qué cruel.
vender a un hermano por 20 míseras piezas de plata. Pero sabes que Judas, siendo uno de los 12, a quien Jesús había amado absolutamente hasta el último día y hasta el último momento, le entregó por 30 piezas de plata. Cifra asombrosamente parecida. Yo creo que si aplicas el IPC de 1500 años, más o menos es lo que te sale. Esa noche Judas fue el más malo. Como Judá, en toda esta historia, probablemente en muchos momentos fue el más malo, pero no el único, ¿eh? Los demás discípulos se escandalizaron de él y lo dejaron solo ante el tormento y la muerte. Pedro, cargado de buenas intenciones y de un mal concepto de sí mismo, desconocía su profunda fragilidad y acabó negando que lo conociera y blasfemando su nombre en esta noche tan oscura. Y es que, en última instancia, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Quién fue? ¿Fueron los romanos los que crucificaron a Jesús? ¿Fueron las autoridades religiosas de Israel las que crucificaron a Jesús? ¿Fue todo el pueblo que, cuando tuvo la oportunidad, eligió que liberaran a Barrabás en lugar de a Jesús y, por tanto, le estaban condenando a morir en una cruz? Las manos que clavan a Cristo en la cruz durante la escena de la crucifixión en la polémica película de Mel Gibson, La Pasión, que supongo que prácticamente todos habréis visto, fueron las del propio Mel Gibson. O sea, esas manos que están clavando las manos de Jesús son las del propio Mel Gibson. La decisión de hacer este cameo, como se llama ahora en la película, fue explicada por Mel Gibson diciendo: era yo el que le había puesto en la cruz. Eran mis pecados los que le pusieron allí. Todos hemos colocado a Jesús en aquella cruz. Todos hemos vendido a nuestro hermano. Todos lo hemos entregado a la muerte. Todos. Nosotros hicimos mal y somos responsables por ello. Sin embargo, fue Dios en su providencia quien decidió que esto era así. Como fue Dios en su providencia quien decidió que José pasara por todo lo que tuvo que pasar en la tierra de Egipto. Permitió que esta cruz sucediera en su providencia y de nuestro mal sacó bien. De nuestro mal sacó bien. Dice Hebreos 12:2, hablando de Jesús, dice: el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Como José se sentara a la diestra del faraón y fuera investido con autoridad suficiente para salvar la vida de sus hermanos, Jesús está ahora sentado a la diestra del Padre y le ha sido concedida toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y es por ese sufrimiento que ha llegado a la diestra del Padre y es por esa autoridad que ahora te puede salvar a ti, a su hermano. Como José dijera frente a sus atónitos hermanos: yo soy José, y ellos se quedaron perplejos ante la idea, el Jesús que había sido crucificado se presentó delante de sus discípulos tras resucitar. Y dice el pasaje en Lucas que ellos estaban espantados y atemorizados porque no le reconocían. Y entonces, como José le dijera a sus hermanos, él les pide que se acerquen para contemplar sus heridas y ver que realmente es él. Y hasta come con ellos para que vean que realmente es un espíritu. Que realmente no es un espíritu, sino una persona de carne y hueso. Y entonces les abre el entendimiento para que comprendan las Escrituras y para que sepan que todo lo acontecido era necesario para el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Cuando dice en Hebreos que el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio, lo que está diciendo es que Jesús, cuando veía la cruz, veía más allá de la cruz y lo que estaba contemplando era tu reconciliación con él. Tu reconciliación con él. ¿Y sabes qué pensó? Merece la pena. Merece la pena. Jesús ha roto la mayor relación de causa-efecto del universo. Ha decidido reemplazarnos como Judá. Es decir, tú eres el culpable que merece el castigo, pero yo tomo el castigo. Yo soy el justo que merece el premio, pero te entrego el premio a ti. Y ahora, desde su posición de autoridad, te ofrece su perdón, su salvación, su abrazo, llorar sobre tu cuello
y reconciliarse contigo para siempre. Amén.